Era una mujer de 25 años que vivía en Morristown, Nueva Jersey. Era una persona vivaz que iluminaba la habitación cuando entraba. Era alguien que ofrecía su tiempo a los necesitados. Era un miembro fuerte y querido de la comunidad. Era una cristiana que trabajaba como voluntaria en el ministerio juvenil. Sin embargo, Lauren había pasado por un momento difícil en los últimos años. Por su fuerte exterior y su sonrisa despreocupada, nunca se sabría que ella y su familia habían sufrido una terrible pérdida en 2006. Su hermana había caído al vacío mientras practicaba escalada en roca. Y aunque la familia aún lloraba esa pérdida, de alguna manera lo superaron. 4 años después, la tragedia estaba a punto de golpear de nuevo. En abril de 2010, Lauren estaba de viaje en la India. Había decidido vivir una última aventura antes de establecerse en una nueva carrera durante el resto de su vida. Disfrutó del arte. Se graduó en la Universidad de Vanderbilt. Estudió arte. A menudo pintaba a óleos brillantes, vibrantes y surrealistas, pero también hacía detallados bocetos al carboncillo. Siguiendo su pasión y su gusto, completó su máster en el Instituto de Arte Sotheby's de Londres, con matrícula de honor. Un año después decidió cambiar de camino y embarcarse en una carrera de asistencia social. En medio del dolor por la pérdida de su hermana, se benefició enormemente de la asistencia social. Le apasionaba ayudar a los demás y siempre estaba al otro lado del teléfono para los necesitados. A través de un amigo común, Lauren conoció a un hombre de 24 años llamado Hido Chadha. Era de Morristown y los dos congeniaron. Él sabía que el padre de ella había crecido en la India y los dos decidieron viajar a la India ese mes de abril. Visitar la India era la última aventura que Lauren había estado buscando. Las hermosas islas Andamán en el Golfo de Bengala son perfectas, con flores, arena blanca, aguas turquesas y una exuberante vegetación de fondo. Las islas ofrecen a los turistas una mezcla de relajación y aventura. Lauren y Jito se alojaron en un lodge de madera en el Barefoot Resort de la isla Havelock. Las habitaciones con techo de paja estaban rodeadas de selva y de un paseo marítimo que conduce a una playa de arena blanca. Cerca se encuentra Neil's Cove, un lugar idílico para buscar con tubo en las aguas cristalinas. El cove estaba situado muy cerca de la orilla. La playa de Hanengard se consideraba un lugar seguro a nivel local, y los lugareños nunca habían visto un cocodrilo. De hecho, el hábitat se consideraba inadecuado para los cocodrilos de agua salada. No había manglares donde esconderse, y los bajíos se adentraban en el arrecife y el océano abierto más allá. Pero la historia que sigue sugiere lo contrario. Jito era un buceador y surfista experimentado. Se sentía como en casa en el agua. Los dos decidieron hacer snorkel y una vez en el agua se dirigieron a Neil's Cove. Los dos no tenían ni idea de que había reptiles gigantes cazando en mar abierto. El mar estaba en calma y la visibilidad era buena. Nadaron hasta el arrecife y divisaron peces de colores brillantes y estrellas de mar en el coral. El agua estaba templada, el sol brillaba, pero de repente, un caimán de casi 4 metros apareció de la nada. La pareja no se dio cuenta de que el caimán se abría paso por el agua. Estaban distraídos por la hermosa escena submarina que se veía debajo. Su cola oscilaba de un lado a otro y sus patas estaban metidas en su cuerpo. Un depredador aerodinámico corría por el agua con facilidad. Desde una corta distancia percibió a los dos nadando en el agua y ahora fijó su vista en ellos dos. De repente, Lauren fue atacada por el animal. Inmediatamente la agarró de las piernas, la sujetó por las mandíbulas y la arrastró bajo el agua, sacándole el aire de los pulmones. Jito lo observaba todo. Estaba justo al lado de Lauren. Estaba filmando bajo el agua con su cámara cuando el cocodrilo entró a matar. Al instante soltó la cámara y nadó hacia Lauren. Si hubiera podido saltar delante del cocodrilo, lo habría hecho. Pero todo sucedió muy rápido. Fue un ataque emboscado. Por preocupación por los padres de Lauren, no revela la lucha que siguió, ni habla de los horrores que presenció, pero fue increíblemente valiente. Nadó hacia el cocodrilo e intentó salvar a Lauren. Intentó luchar contra el animal, pero era demasiado poderoso, era demasiado fuerte. No tenía armas, no tenía forma de alejar el animal de ella. Los instintos le hicieron hacerlo. Dice que no dudó ni la mitad de las veces. Lauren necesitaba su ayuda y allí estaba él, intentando desesperadamente apartarla de sus fauces. Intentó interponerse entre Lauren y el cocodrilo, pero fue en vano. El cocodrilo tenía firmemente agarrada a Lauren y no la soltaba. Entonces, el cocodrilo se alejó nadando con Lauren. No pudo hacer nada. Ver cómo se llevaban a su amiga en circunstancias tan terribles vivirá para siempre en su mente.
Su fracaso a la hora de salvarla le afectaría el resto de su vida. Nadó de vuelta a la orilla tan rápido como pudo y corrió en busca de ayuda, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron las autoridades, Lauren ya no estaba. Empezaron a sospechar de la historia de Jito. Le vieron por última vez caminando hacia una cala apartada con una mujer joven. Las alarmas empezaron a sonar en los oídos de los funcionarios de policía. Nunca se había visto un cocodrilo en esa cala, ni una sola vez. No es un hábitat adecuado para los cocodrilos. No viven en lugares apartados donde la vegetación es espesa. El angustiado héroe intentó explicar lo sucedido, pero sus palabras cayeron en saco roto. Se inició la búsqueda de Lauren, pero a medida que pasaba el tiempo, la historia de Jito se hacía cada vez menos probable. El cuerpo de Lauren tardó 2 días en ser encontrado. Milagrosamente, también se recuperó del fondo del océano la cámara del héroe. Iba a ser la prueba perfecta. Hasta entonces las autoridades sospechaban de su implicación en la desaparición de Lauren, y las cosas podrían haber salido terriblemente mal. Pero cuando las autoridades reprodujeron la grabación, apenas pudieron ver el ataque y los heroicos esfuerzos del héroe por luchar contra el gigante de casi 4 metros. La cámara captó un atisbo del ataque cuando se hundía bajo la columna de agua, una toma de la zona cercana a la superficie del agua. La familia de Lauren, por supuesto, quedó conmocionada al conocer la noticia. Ella había planeado regresar a casa poco después de ese viaje de buceo. Había planeado asistir a un concierto organizado para el proyecto juvenil de su iglesia. Sin embargo, el concierto no iba a estar dedicado a los jóvenes, sino a la memoria de Lauren. Su prima estaba terriblemente consternada porque no había señales que advirtieran a los turistas de los Caimanes. Dijo que si Lauren hubiera sabido del peligro potencial, nunca se habría metido en el agua. Después de la tragedia, la familia se enteró de que hay un santuario de cocodrilos de Puerto a solo 73 kilómetros de la isla. En el pasado se han informado de la fuga de varios cocodrilos. El gobierno local se enfrentó a las críticas. Tienen que decidir si mantienen la zona como un santuario de cocodrilos o como un lugar seguro para la visita de los turistas. Nadar y bucear no son compatibles con un santuario de cocodrilos. Finalmente, la familia no se quedó más que con un hueco enorme después de haber perdido a 2 de sus hijas en accidentes terribles. Una historia triste y sin duda desgarradora para ellos. Jito pudo salir libre de la situación, pero recuerda cada día cómo su mejor amiga fue arrebatada y atacada por un indomable. Nacido en el mundo de la cuerda floja, el corazón de Iván Orfei siempre se sintió atraído por el cautivador arte de domar tigres. La pura fascinación que siente por estas majestuosas criaturas es profunda, ya que en su presencia encuentra puro regocijo. Trabajar estrechamente con estos magníficos animales se ha convertido en una fuente de alegría sin límites, donde juntos se deleitan en momentos compartidos de juego y felicidad. Cuando el calendario dio la vuelta al 29 de diciembre, la ruidosa ciudad de Lecce, Italia, acogió un vibrante espectáculo circense. Las vibrantes luces iluminaban la gran carpa del circo, arrojando un colorido resplandor sobre los rostros del expectante público. La excitación llenaba el aire, mientras las familias, los niños y los buscadores de emociones reunían su anticipación colectiva formando una atmósfera eléctrica. Dentro de la carpa, una sensación de asombro y alegría impregnaba a cada rincón. Las risas y los aplausos resonaban por todas partes, mientras los espectadores se deleitaban con el espectáculo de acróbatas desafiando a la gravedad, malabaristas manipulando objetos con destreza y payasos que hacían reír a todos. La emoción alcanzó su punto más alto cuando la multitud esperaba con impaciencia el acto que se avecinaba. Su acto era sin duda el más esperado, ya que tenía que ver con los despiadados grandes felinos. Poco sospechaba nadie que los acontecimientos de aquella fatídica noche dejarían para siempre una marca indeleble en sus recuerdos. El ambiente, antaño rebosante de alegría y risas, pronto se vería ensombrecido por un giro inesperado de los acontecimientos. El escenario estaba preparado, el público cautivado y el ambiente ganaba una dichosa celebración, un marcado contraste con la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Cuando el maestro de ceremonias, Iván Orfei, ocupó el centro del escenario, el público contuvo la respiración con expectación. Este era su dominio, donde comandaba la atención tanto de los espectadores como de las criaturas. Con cada grácil movimiento, demostraba su pericia en el trabajo con estos asombrosos animales, exigiendo su respeto y confianza. Al trabajar con estos sobrecogedores animales, uno debe poseer una concentración inquebrantable, como si tuviera 1000 ojos vigilantes.
Por desgracia, esa noche, y solo esa noche, permitió que su atención se desviara. Dirigió su atención hacia otro tigre posado sobre un gran aro de metal. Durante la actuación en directo se produjo un giro repentino e inesperado de los acontecimientos. Sin previo aviso, un segundo tigre se lanzó sobre Yvonne, hundiendo sus dientes en su pierna izquierda, haciéndole soltar desgarradores gritos de agonía mientras trataba desesperadamente de liberarse del feroz agarre. Con una determinación inquebrantable, el formidable felino se abalanzó sobre la espalda de Yvonne, apuntando instintivamente a su cuello. Una acción sugerente de un animal salvaje concentrado en destruir a su presa rápidamente. La gravedad de la situación se intensificó al encontrarse Iván en una peligrosa lucha por la supervivencia, luchando desesperadamente contra el implacable ataque, a pesar de la aterradora situación en la que se encontraba. Iván Orfei consiguió mantener un notable nivel de claridad en medio del caos. Al darse cuenta del peligro inminente, sus instintos le obligaron a evaluar la mayor amenaza en ese momento: los otros tigres. Si el tigre macho se hubiera unido al ataque, habría supuesto una condena segura. Aunque la tigresa lo tenía agarrado, su atención se desvió hacia el otro tigre macho, calibrando sus intenciones. En ese momento crítico, la lucidez de Iván se impuso. Al reconocer que el tigre macho no estaba fijado en él, reunió fuerzas para afirmar: lo conseguiré, soportaré el dolor, pero me salvaré. Con resuelta determinación, se embarcó en un audaz plan para liberarse de las fauces del tigre. Utilizando sus manos, Iván intentó abrir la poderosa boca del tigre, aprovechando cada gramo de fuerza y voluntad que poseía. En un golpe de suerte, el ayudante de espectáculo de Iván interfirió rápidamente blandiendo un accesorio como arma improvisada. Con repetidos golpes, el asistente luchó valientemente contra el tigre, creando una distracción temporal que permitió a Iván apartar su pierna herida, impidiendo sus movimientos. La caótica escena dejó al público en estado de shock e incredulidad, testigos de la desgarradora batalla entre el hombre y la bestia. Los gritos de Iván resonaron por toda la arena mientras luchaba por su vida, un testimonio de la fuerza bruta y el peligro que existe en el mundo del circo. Tras el desafortunado incidente, Iván Orfei ingresó al hospital, donde continuó recibiendo tratamiento antibiótico. Iván, consciente de los peligros potenciales, expresó su gratitud por la disponibilidad de los antibióticos necesarios. Denise, la madre de Iván, hablaba con alivio en la voz, considerando el desenlace una gracia de Dios. La forma en que se desarrollaron los acontecimientos podría haber dado un giro aún más funesto. Reconocía los riesgos inherentes a la profesión elegida por su hijo, pero el hecho de que sobreviviera al encuentro era un testimonio tanto de su resistencia como, según cree ella, de que un poder superior velaba por él. A pesar del traumático ataque que sufrió, el amor de Iván Orfei por los animales permaneció inquebrantable. A la pregunta de si el incidente había cambiado su perspectiva, respondió rotundamente que en absoluto. Una vez que esté totalmente recuperado, volveré con ilusión a la jaula con ellos. Sin reservas ni pensamientos negativos, entraré en la jaula como si no hubiera pasado nada en absoluto. Su pasión por trabajar estrechamente con estas magníficas criaturas no había disminuido y espera con impaciencia reunirse con ellas. Momentos antes de que se produjera el incidente, Iván recordaba vívidamente la tierna conexión que compartía con Tira, una de las tigresas implicadas en el ataque. Entre todos los tigres, Tira destacaba por su naturaleza tranquila y cariñosa, lo que reforzó aún más su conexión. Iván creía firmemente en el vínculo irrompible que compartían, considerándola una compañera leal. Tras el incidente, Iván encontró consuelo en el apoyo y los mensajes de ánimo que recibió de muchas personas de buen corazón. Sin embargo, también se encontró con comentarios hirientes e incluso deseos malintencionados de algunos individuos en las redes sociales. A pesar de ello, Iván entabló conversaciones con estos individuos con el objetivo de cambiar sus percepciones. Sorprendentemente, consiguió modificar las opiniones de algunos, llevándoles a disculparse y a pedir perdón por sus palabras hirientes. Iván hizo hincapié en la verdadera naturaleza de los artistas de circo que cuidan y tratan profundamente a los animales con amor y respeto. Aunque consiguió domar los leones del teclado, hubo otros que se mantuvieron inflexibles en sus opiniones negativas. Este relato sirve como testimonio de la naturaleza compasiva e indulgente de Iván. A pesar de enfrentarse a la adversidad, continuó educando y defendiendo el trato justo de los animales dentro de la comunidad circense. Sus encuentros, tanto con el apoyo como con la negatividad, ponen de relieve la complejidad de la opinión pública. Pero la inquebrantable dedicación de Iván al bienestar de sus compañeros animales se mantiene firme.
Ahora, mientras Iván contempla su futuro en el circo, queremos conocer su opinión. ¿Hizo bien en mantener su amor por estos majestuosos animales a pesar del incidente? ¿Debería volver al escenario del circo o no? Fue así como Iván tuvo un encuentro indomable. La siguiente historia está considerada como uno de los ataques de chimpancés más brutales y espeluznantes, de los que se tiene constancia. Nuestra historia se desarrolla en la selva tropical de Sierra Leona. En el interior de este paraíso verde florecía una gran variedad de vida vegetal y animales salvajes, hasta que un día estalló una guerra que trajo consigo una demanda nunca vista de tierras, combustibles y recursos. La población de chimpancés de Sierra Leona sufrió las consecuencias más duras cuando esta guerra asoló el paisaje, antaño pintoresco, que llamaban hogar. Anteriormente, existía una floreciente comunidad de chimpancés entrelazada por lazos familiares indestructibles y con una población aproximada de 30.000 ejemplares. Sin embargo, el tamaño de esta población se redujo drásticamente a solo unos pocos miles debido a la destrucción del hábitat y a la matanza despiadada por parte de los habitantes de la zona selvática. Estos solían matar a los chimpancés adultos para luego secuestrar a sus crías y venderlas como mascotas en el mercado negro local. Esto llevó a varios activistas de los derechos de los animales a pedir la construcción de refugios donde estos animales estuvieran protegidos de la vileza, la codicia y el salvajismo incesante de los humanos con la esperanza de preservar esta especie, ahora en peligro de extinción. El santuario de chimpancés de Tacugama es uno de estos refugios, situado cerca de la capital de Sierra Leona. Este santuario ofrece refugio a chimpancés huérfanos y traumatizados desde hace casi 30 años. Los chimpancés maltratados que buscaron refugio en el santuario estaban marcados por años de abusos por parte de los soldados a lo largo de la guerra. Para la mayoría de ellos, la matanza de sus familiares fue una primera introducción a la humanidad. A algunos les rompieron los dientes o los confinaron en jaulas estrechas durante días. A otros incluso se les hizo consumir alcohol para diversión de los humanos. Considerado como una atracción turística, el Tacugama atrae a visitantes de todo el mundo, arrojando luz sobre las consecuencias y la crueldad de la expansión humana sobre la fauna local. En 2006, Alan Robertson, Gary Brown y Richie Woody eran subcontratistas que trabajaban en la construcción del edificio de la embajada estadounidense en Sierra Leona cuando se les ofreció la oportunidad de visitar el refugio de chimpancés de Tacugama. La emocionante oferta, hecha por su amigo y guía local Melvin Mama, fue acogida con aprobación unánime, y los 4 hombres pidieron un taxi para iniciar el viaje hacia Tacugama. El taxi hizo el trayecto de 30 minutos por la ladera de una montaña hasta Tacugama el domingo 23 de abril. Sentados en el interior del taxi, los 4 hombres admiraron la hermosa campiña, mientras Melvin les contaba datos interesantes sobre la rica historia del país. Sin que ellos lo supieran, mientras su coche subía la pendiente final hacia la reserva de 100 acres, las cosas habían ido terriblemente mal al otro lado de las puertas principales. Los trabajadores del refugio estaban en proceso de alimentar a los chimpancés, cuando un grupo de ellos se enfureció de repente y consiguió escapar de la valla electrificada que rodeaba el recinto. Este incidente desencadenó uno de los ataques de chimpancés más brutales y espantosos de los que se tiene constancia. Los chimpancés se lanzaron en tromba, despedazando a cualquiera que tuviera la desgracia de haberse cruzado en su camino. La manada de chimpancés recién formada constaba de 31 adultos jóvenes y estaba liderada por un chimpancé conocido como Bruno, un macho alfa de 122 kilos y 1.80 metros de altura que sufría un trauma grave después de que le arrebataran a su madre cuando era un bebé. Tras presenciar cómo los humanos masacraban a toda su familia, posteriormente fue vendido en el mercado negro por unos míseros $30. No siempre es el macho más grande y agresivo el que manda en la tropa, en la cultura chimpancé. En su lugar, los ancianos de la manada eligen a un líder meritorio. Incluso si un macho particularmente poderoso derrota y coacciona a todos sus rivales hasta la sumisión, la sociedad de ancianos de chimpancés puede no darle su bendición para liderar. Los alfas tienen el pesado deber de cuidar a todos y, si es necesario, defender a toda la manada hasta su miembro más débil. Además de ser el alfa indiscutible, Bruno era un chimpancé enorme, se mire por donde se mire. Se elevaba fácilmente por encima de todos los demás miembros de su manada. Parecía que Bruno sentía un profundo odio por los humanos,
a pesar de la amabilidad que más tarde le mostraron los trabajadores del santuario. Un odio con el que los 4 hombres, junto con su conductor Isa Canoe, estaban a punto de familiarizarse demasiado. El vehículo pronto se topó con una valla cerrada destinada a mantener alejados a los visitantes no anunciados. Mientras los hombres esperaban sentados dentro del coche, Isa hizo sonar el claxon con la esperanza de que alguien saliera y les abriera la reja. Sin embargo, el sonido del claxon del coche había atraído la atención de lo último que los hombres querían ver esa mañana: Bruno. Bruno no tardó en salir de lo más profundo del bosque, acompañado de su grupo de leales y sanguinarios seguidores. Los chimpancés pronto rodearon el taxi, gritando y golpeando sus puertas y ventanas, mientras el grupo observaba horrorizado desde el interior. Bruno era tan grande que al principio el grupo lo confundió con un gorila. Al darse cuenta rápidamente del peligro que corrían, Isa puso el coche marcha atrás y pisó el acelerador tan fuerte como pudo. Cuando el coche salió despedido hacia atrás, Bruno se puso a perseguirlo y adelantó fácilmente al vehículo que iba a toda velocidad. Saltó sobre el capó del coche, gritando furiosamente mientras mostraba sus dientes aterradoramente afilados. Empezó a golpear el capó del coche y el parabrisas delantero en un intento de entrar en el coche. Mientras el coche seguía rodando cuesta abajo, Bruno cambiaría su enfoque hacia las ventanillas traseras del vehículo, rompiendo el cristal y comenzando su asalto por Maudlin Melvin. Bruno empezó a morderle la mano mientras sacudía con saña la cabeza, lo que le desgarró la carne y el hueso, mientras Melvin gritaba de dolor. Luchó por quitárselo de encima con la ayuda de sus amigos, pero Bruno era demasiado fuerte. Desesperado por escapar de su aprieto, uno de los hombres le dijo a Isa que pusiera la marcha adelante. Al hacerlo, el vehículo se detuvo bruscamente y viró en una nueva dirección. Bruno, cuyos afilados dientes se hundían ahora todo lo que podían en el brazo de Melvin, se vio sorprendido por el repentino cambio de marcha y salió despedido por la misma ventanilla por la que había entrado. Alan y Gary agarraron a Melvin por las piernas justo antes de que fuera totalmente arrastrado por Bruno, y los 2 hombres comenzaron a izarlo de nuevo al interior del coche. Cuando se le pasó el shock del ataque, empezó a sentir el dolor. Para horror e incredulidad de Melvin, casi la mitad de su mano, junto con 3 de sus dedos, habían desaparecido. Isa tiró la cautela al viento y siguió avanzando, conduciendo a través de la sanguinaria horda de chimpancés hacia la puerta cerrada del santuario. Tenía toda la intención de embestir la puerta mientras los demás le suplicaban que redujera la velocidad. Alcanzando finalmente la velocidad máxima, el vehículo chocó contra las pesadas puertas de metal. La colisión fue tan violenta que dejó a todos brevemente inconscientes. Gary se despertó por el sonido desgarrador de los gritos de Melvin. Gary miró alrededor del vehículo, ahora destartalado, solo para darse cuenta de que todo el mundo había desaparecido y él estaba solo en el coche. Gary volvió los ojos hacia el lugar de donde procedían los gritos, solo para presenciar cómo Bruno arrastraba a Melvin indefenso lejos del coche, mientras la horda viciosa empezaba a arrasarlo. Empeñado en salvar a su amigo, Gary cogió un tronco de madera afilado después de salir del vehículo, mientras dejaba escapar un rugido furioso con la esperanza de atraer la atención de Bruno lejos de Melvin. La mayoría de los chimpancés salvajes rehuyen la confrontación directa con los humanos, a pesar de que son mucho más fuertes físicamente. La postura natural de un humano le hace parecer más alto y más intimidante para el chimpancé. Sin embargo, los chimpancés domesticados, o al menos los que pasaron buena parte de su vida viviendo entre humanos como Bruno, se dieron cuenta rápidamente de la ventaja física que poseen sobre los humanos, tanto en términos de fuerza como de agilidad. Bruno, que aceptó el desafío, comenzó a la carga hacia Gary, golpeando y agitando los brazos mientras se erguía sobre sus patas traseras para parecer más alto. Bruno, que medía 1,80 m, se alzaba fácilmente sobre Gary, que solo medía 1,70 m. Pero Gary mantuvo la calma mientras la bestia saltaba sobre él. Gary levantó su arma, golpeó a Bruno en el cuello y lo derribó. Bruno, que más tarde se rindió y empezó a mostrar un comportamiento sumiso hacia Gary, se retiró de nuevo al bosque y desapareció. Siendo testigo de la derrota de su líder, la furiosa horda de chimpancés se volvió aún más silenciosa al disiparse en el bosque de donde procedían. Tras su victoria, Gary volvió los ojos hacia Melvin, mientras intentaba ponerlo en pie. Melvin ya no podía mantenerse en pie por sí mismo, pues parecía que Bruno le había arrancado de un mordisco la mayor parte del pie derecho. Después de asegurarse de que la horda se había ido, Gary informó a Melvin de que iba a buscar ayuda mientras atravesaba el bosque desconocido.
Finalmente se encontró con Richie y Alan. Les indicó que fueran a buscar ayuda mientras él atendía a Melvin, pero antes de que se marcharan, se dio cuenta de que Isa no aparecía por ninguna parte. Richie informó a Gary de que tras el intento fallido de Isa de franquear la verja metálica del santuario, salió del vehículo y trepó por ella, dejando al resto a su suerte. Mientras se dirigía hacia la carretera principal, Gary asintió decepcionado antes de advertir a los dos hombres que se mantuvieran alerta y vigilaran sus espaldas. Melvin se apoyó en la espalda de Gary en busca de apoyo mientras ambos se dirigían hacia la carretera principal, donde finalmente se cruzaron con una furgoneta militar. Al parecer, Richie y Alan habían conseguido llegar hasta una patrulla militar e informaron a los soldados de su paradero. La furgoneta pronto los recogió y llevó a Melvin a toda prisa hacia el centro médico más cercano, donde podría recibir tratamiento para sus heridas. Gary respiró aliviado al saber que Melvin y los demás estarían bien. Sin embargo, aún no podían creer o procesar completamente los acontecimientos de este horrible día. Mientras que Gary, Melvin, Richie y Alan salieron sanos y salvos, a Isa la esperaba un destino más cruel, ya que fue encontrado más tarde ensangrentado y despedazado. Su cuerpo destripado y sin mandíbula estaba destrozado hasta quedar irreconocible. La furiosa horda de chimpancés parecía haberle alcanzado, arrancándole las 4 extremidades del cuerpo antes de darse un festín con sus restos. Bruno, en cambio, nunca pudo ser encontrado. Mientras que 27 de los 31 chimpancés fugados fueron finalmente recuperados, Bruno estuvo entre los 4 que no lo fueron. Se realizaron muchos intentos de localizar y traer de vuelta a Bruno, y todos fueron un fracaso. Aunque se informa regularmente de avistamientos de Bruno, hasta el día de hoy se la sigue arreglando para eludir de algún modo a sus perseguidores. Es casi como si hubiera desarrollado sentidos agudizados que le avisan cuando está siendo perseguido por los humanos, teniendo en cuenta la cantidad de abusos que había sufrido por culpa de los humanos. El grupo nunca olvidará su encuentro cercano con la muerte en la selva de Sierra Leona. Gary, en particular, sufrió pesadillas durante meses después del aterrador incidente. Se considera afortunado por haber conseguido luchar contra Bruno y rescatar a Melvin. Está agradecido de haber podido ponerse a salvo, a diferencia de Isa, que fue trágicamente emboscado por un grupo indomable. La siguiente historia tiene pocos detalles concretos. Parece que nadie está dispuesto a hablar abiertamente de lo que ocurrió en un pequeño zoológico privado de Rusia el 2 de diciembre de 2017. Enclavado en el distrito de Eastra, situado a 25 millas al este de Moscú, se encuentra el pueblo de Avnaviene Trud. Los lugareños parecen ser una comunidad muy unida. Es decir, excepto un lugareño en particular, Sergei Alexandrovsky. Hizo sus millones en la industria aeronáutica. Actualmente es el director ejecutivo de Russia Airlines, pero gastó su dinero en otra de sus pasiones, los animales. A principios de la década de 2000, creó un zoológico privado en su casa del pueblo. Lo abrió a huéspedes de pago. Era más un menagerie que un zoológico con animales recluidos en pequeños recintos, aislados y con poco enriquecimiento ambiental. En 2020, Rusia aprobó una ley que prohibía la tenencia privada de muchos animales exóticos. Esto se hizo por el bienestar de los animales, así como por la seguridad de los propietarios. Sin embargo, antes de que se aprobara la ley, era relativamente fácil para los civiles comprar y tener animales de compañía exóticos. En Rusia, los adquiridos antes de 2020 pueden tenerse hasta el final de su vida natural. A algunos habitantes del pueblo de Sergei no les gustaba tener a los animales del zoológico en la puerta de su casa. Les hacía sentirse incómodos e inseguros. Por la noche, oían los rugidos del león solitario. Oían sus constantes y profundos gruñidos mientras se paseaba arriba y abajo de su recinto. Era algo que muchos calificaron de molesto, pero los animales querían salir. Querían escapar. Se consideraba un barrio peligroso por miedo a lo que acechaba en el patio trasero de Sergei. Además de albergar a un león y a un tigre, el zoológico de Sergei también era el hogar de una pantera negra que se llamaba Milán. Tras 10 años sin incidentes, salvo algunos vecinos descontentos, algo estaba a punto de salir terriblemente mal. La seguridad no era tan estricta como quizás debería haber sido. La gente podía acercarse a las jaulas de los grandes felinos a escasos centímetros de las caras de los animales.
Aunque los detalles son escasos y lo que sigue es una presunción del propietario del zoológico, Sergei parece la explicación más probable de lo que ocurrió aquel día. Un ucraniano se alojaba en las cercanías con 2 amigos suyos. Era una especie de reunión, y los 3 estaban disfrutando de muchas copas cuando decidieron visitar el zoológico bajo los efectos de una importante cantidad de alcohol. Empezaron a comportarse con picardía, y uno de ellos afirmó que podía alimentar a la pantera negra. Era audaz y descarado, alimentado por el alcohol en su organismo y la confianza que le daba mientras se acercaba al recinto. Los agujeros de la malla metálica negra eran demasiado pequeños para pasar la mano, así que en su lugar decidió probar con la puerta. Estaba cerrada. La pantera yacía apoyada en su repisa de madera dentro de una sección de su recinto. Levantó la cabeza y observó al hombre mientras éste intentaba averiguar cómo entrar por la puerta. Su plácida apariencia adormeció al hombre en una falsa sensación de seguridad. A pesar de haber estado encerrada toda su vida, la pantera era cualquier cosa menos dócil. Aún conservaba su instinto asesino y el insensato hombre estaba a punto de entrar en su territorio. Su dominio, lo único que le pertenecía y lo único que podía proteger instintivamente. El ucraniano consiguió romper el candado y entrar por la fuerza en el recinto. En cuanto puso un pie dentro, la pantera bajó de un salto de su estantería, trotó hacia el hombre y sin dudarlo saltó sobre él. Las panteras negras son variantes melánicas de los leopardos o los jaguares. No se ha divulgado qué especie era esta. Matan a las presas más grandes asfixiándolas con un mordisco en la garganta. Pueden apretar sus mandíbulas con una fuerza de 1500 psi, suficiente para aplastar un cráneo humano. Fuera de la especie que fuera, se trataba de un depredador formidable. El hombre dio un salto cuando el jaguar bajó de su estantería. Se le erizaron los pelos de la nuca. Su corazón comenzó a latir con fuerza y se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Había supuesto tontamente que la pantera permanecería en su estantería y le permitiría alimentarla con la mano. Pero cuando saltó sobre él, se precipitó contra el frío y duro suelo de piedra. Dejó escapar un grito en los segundos previos al mordisco fatal. Podía sentir el calor del cuerpo de la pantera encima de él. Podía sentir su gran peso mientras la inmovilizaba. No podía moverse, no podía apartarla de él. Los ojos de la pantera estaban fijos en su presa. En su último momento, sintió el cálido y húmedo aliento de la pantera mientras cerraba sus fauces alrededor de su garganta. Luchó por respirar. La presión en su tráquea crecía y supo que era el final. El canino del gran felino seccionó la arteria al morder con más fuerza y la sangre brotó de la herida momentos después. El hombre estaba inmóvil. Se supone que sus 2 amigos huyeron del lugar. No se sabe si corrieron a buscar ayuda o a escapar, pero le dejaron allí, en el suelo gris del recinto, exhalando su último aliento. La pantera negra no se comió al hombre. En lugar de eso, se levantó y alzó la nariz al aire. Se acercó a la puerta y la olfateó. La jaula se había quedado sin cerrar. La pantera la empujó con el hocico y se abrió. Tentativamente, la pantera la atravesó. Estaba fuera. Nadie se percató de su presencia, y cuando saltó una valla y salió de la propiedad, desapareció en el vecindario circundante. Más tarde, se descubrió el cadáver del hombre. Otros visitantes gritaron cuando lo vieron tendido en el suelo, con un charco de sangre oscura alrededor de la cabeza. Entonces cayeron en cuenta, la puerta de la jaula estaba abierta. La pantera negra había salido a algún sitio. Estaba al acecho en el barrio y podía atacar en cualquier momento. Un lugareño paseaba a su perro por la calle, inconsciente del peligro potencial que corría. Crucialmente, nadie fue informado del incidente de la pantera en ese momento. Las autoridades fueron llamadas al lugar y Sergei Alexandrovsky llegó al recinto de la pantera. Los primeros informes apuntaban a que se había matado a un cuidador debido al uniforme que llevaba el hombre. Pero Sergei negó conocer al hombre, diciendo que no trabajaba allí. Sugirió que el hombre estaba borracho y había entrado en el recinto por una apuesta. Parecía una posibilidad, pero en ese momento lo más importante era encontrar a la pantera negra antes de que pudiera causar más daños. Nadie sabía dónde estaba y no se había informado de ningún avistamiento. En lugar de informar a los lugareños y advertirles que se quedaran en casa, las autoridades decidieron que no querían armar jaleo ni causar alarma. Era mejor que se ocuparan de la situación en privado, sin que el público se viera implicado. Pasaron varias horas antes de que localizaran al gran felino. No había ido muy lejos y lo encontraron agazapado bajo unos matorrales, probablemente asustado en su entorno desconocido.
Cuando finalmente fue recapturado, Sergei insistió en que no había que matarlo. Cuando los lugareños se enteraron de lo ocurrido, hubo indignación, sobre todo porque no se les había informado que el gato se había escapado. Los niños habrían estado jugando afuera, la gente había estado paseando a sus perros. Cualquiera podría haber sido atacado a las horas que siguieron el incidente. Algunos dijeron que ojalá hubiera sido Sergei a quien hubiera matado la pantera. Al menos así, tal vez se cerraría su zoológico y podrían pasear por su barrio sin miedo. El comité de investigación que se ocupa de los delitos graves en Rusia fue enviado a trabajar en el caso. Tenían que determinar la causa de la muerte y el manejo de la situación. No se ha publicado ninguna conclusión del informe y nunca se ha revelado el nombre del fallecido. A día de hoy, la pantera negra nunca fue abatida. Se consideró un ataque defensivo ya que el hombre entró en su jaula de forma inesperada. El zoológico también sigue abierto al público. Los animales esperan el día en que alguien abra una de sus jaulas para poder llevar a otra persona a enfrentarse con un indomable. Los dragones de Komodo son el material de las pesadillas, con una boca llena de dientes afilados y aserrados para separar la carne del hueso. Una larga lengua bífida que puede oler a su presa a 8 kilómetros de distancia y un veneno que hace que la víctima se desangre internamente hasta morir. Son uno de los reptiles más temidos del planeta. Se cree que solo quedan 4.000 dragones de Komodo en libertad. Habitan solo en 5 islas indonesias, que son Komodo, Rinca, Flores, Gili de Asami y Gili Motong. Tienen fama de carroñeros, se atiborran de cadáveres y consumen hasta el 80% de su peso corporal de una sentada. Sin embargo, cuando se presenta la oportunidad, también son excepcionales depredadores de emboscada. Suelen alimentarse de pequeños animales como invertebrados, aves, reptiles, huevos y monos. Tienen la inquietante costumbre de desenterrar tumbas y alimentarse de los cadáveres que hay debajo. Esto ha llevado a los lugareños a enterrar a sus muertos en suelos arcillosos y apilar rocas encima para impedir que los lagartos accedan a sus seres queridos. No es de extrañar que los dragones de Komodo tengan una reputación tan temible. Es lo que lleva a los turistas a las islas indonesias la oportunidad de ver a los lagartos más grandes y pesados del mundo. En marzo de 2000, y con 31 años de edad, Mohamed Anwar se dispuso a recoger fruta en la isla de Komodo. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió antes del ataque, pero se cree que la siguiente historia es el escenario más probable de lo que ocurrió aquel fatídico día. Era un día cálido y soleado, y mientras Mohamed caminaba por las arboledas, su olor fue captado por una pareja de dragones de Komodo que estaban al acecho. Debido a la destrucción de su hábitat, los dragones de Komodo son cada vez más problemáticos para los humanos, ya que buscan más alimento entre los árboles frutales. Los lagartos gigantes movían sus lenguas bifurcadas hacia adentro y hacia afuera. Los quimiorreceptores del paladar les alertaron de una comida a varios cientos de metros de distancia. En silencio se acercaron. Sus pesadas pisadas eran silenciosas en la hierba alta. Sus cabezas se balanceaban de un lado a otro. Mohamed no era consciente de la inminente perdición. Informes contradictorios sugieren que estaba trabajando en los campos como recolector de fruta o que estaba invadiendo el terreno. El director general del Parque Nacional de Komodo, Francisco Scharum, dijo que estaba prohibido adentrarse en esa zona del parque y que Mohamed era un pescador que se había alejado de la playa para buscar fruta. Había una razón por la que estaba prohibido entrar en esta zona. Albergaba una gran población de dragones de Komodo y se consideraba demasiado peligrosa para el público en general, pero otros creían que estaba trabajando en uno de los frutales de la zona, recogiendo manzanas para mantener a su familia en Komodo. Además de la industria turística, la recogida de fruta y la pesca proporcionan los principales ingresos a los lugareños. Cualquiera que fuera la razón para estar allí, Mohamed estaba a punto de encontrarse en una situación complicada. El joven de 31 años trepó al manzano, se arrastró por las ramas, alcanzó la fruta más selecta en la copa del árbol y la metió en su bolsa. Estaba a punto de volver a bajar y trepar a otro árbol cuando vio algo en el suelo. Era grande, un destello de verde oscuro y gris. Bajó un poco, sujetándose con ambas manos mientras miraba a través de las ramas. Entonces, el corazón le dio un salto en el pecho al darse cuenta de que estaba rodeado no por uno, sino por 2 dragones de Komodo. Eran enormes, pesaban alrededor de 70 y medían 2.5 metros. Los observó atentamente mientras contemplaba su próximo movimiento. Decidió esperar. Pero los dragones de Komodo no pasaban por allí.
Estaban allí por él. Él era su presa. El olor del joven les había traído desde la línea de árboles. Buscaban su próxima comida y por fin la habían encontrado. Uno de ellos se encabritó sobre sus patas traseras y apoyó sus garras delanteras en el tronco del árbol. Mohamed sintió que el tronco temblaba bajo el peso del lagarto mientras apoyaba en él sostenido por su gruesa y musculosa cola. Sabía que podían trepar a los árboles. Había muy pocas cosas que un dragón de Komodo no pudiera hacer. No solo podían trepar a los árboles, sino que eran excelentes nadadores. Podían correr a velocidades de hasta 19 kilómetros por hora. Las hembras podían reproducirse sin la participación de un macho. Sin embargo, para el alivio de Mohamed, esta era demasiado pesado para subir al árbol, y volvió a bajar al suelo. Pero estaba atascado. Los animales que estaban debajo de él rodeaban el árbol. Él los miraba, observando su característico andar torpe. De vez en cuando, se detenían y miraban hacia arriba observando al joven con interés. Sus lenguas entraban y salían de sus bocas. Podía ver su piel acorazada y escamosa y sus poderosas colas. Gritó esperando que alguno de los otros trabajadores le oyera, pero nadie respondió. Estaba indeciso. Debía salir corriendo o intentar esperar. Mientras el calor del día le agotaba y el sudor le caía por la cara, se revolvía inquieto en la rama en la que estaba encaramado. Con solo manzanas para mantenerse hidratado, sabía que sus opciones eran limitadas. Reajustó su agarre a una de las ramas, pero al hacerlo, su palma sudorosa resbaló en la corteza lisa del manzano y perdió pie. Mohamed se estrelló contra el suelo. Fue azotado y golpeado por las otras ramas mientras caía en picado. El viento se le fue de los pulmones al aterrizar en el duro suelo. Entonces se le echaron encima. Mohamed no tuvo tiempo de levantarse. Inmediatamente sintió como los hambrientos devoradores de carne desgarraban su carne. Era como un frenesí alimenticio. Cada una de sus bocas contenía 60 dientes dentados diseñados para desgarrar la carne y causar graves daños y desangramiento. La fuerza de su mordedura podía partir en dos la pierna de un hombre. Por fin, no tenían piedad. Su larga espera por una comida había terminado. Los dos dragones siseaban mientras atacaban a su víctima. Mohamed gritó de dolor. Intentó luchar desesperadamente contra los lagartos, pero su frenético ataque no le dejaba margen de maniobra. Finalmente, Thericia Tawa oyó los gritos desesperados de ayuda y corrió a través del bosque frutal. Cuando llegó hasta Mohamed, se quedó estupefacta ante el espectáculo. La sangre manaba del cuerpo del joven. Se retorcía en el suelo dando patadas, puñetazos y gritos. Se defendía con todas sus fuerzas. Thericia lanzó piedras a los lagartos gigantes y les gritó. Se detuvieron momentáneamente y levantaron la vista. Thericia volvió a gritarles y se escabulleron entre la maleza. Corrió al lado de Mohamed y acunó su cabeza entre sus manos. Sus dientes habían desgarrado grandes y abiertas heridas. El veneno recorría ahora su cuerpo impidiendo que la sangre coagulara. Pronto llegaría la parálisis muscular, el shock de hipotermia y la pérdida de conocimiento. Mohamed necesitaba atención médica urgente si tenía alguna posibilidad de sobrevivir, pero los hospitales eran escasos y estaban muy alejados de las islas indonesias. Le llevaron a la orilla y le subieron a la lancha motora de un pescador. Atravesaron el agua a toda velocidad hasta una clínica médica en la cercana Isla Flores. Trágicamente, Mohamed murió al llegar a la clínica debido a una pérdida masiva de sangre antes de que los médicos pudieran salvarle. Este trágico incidente fue uno de los muchos ataques cada vez más frecuentes en las islas, pero no hace sino aumentar el temor que rodea a los reptiles en peligro de extinción. Solo el mes anterior, un dragón trepó por una escalera y entró en la casa de un guardabosques mutilándolo mientras dormía. Aunque sobrevivió, fue una experiencia angustiosa. Y un par de años antes, un niño local de 8 años fue abalanzado sobre él por un dragón mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Lamentablemente, no vivió para contarlo. Se cree que el creciente número de encuentros se debe a la pérdida de hábitat del dragón de Komodo, ya que cada vez se tala más para dejar paso a la agricultura y a la construcción de viviendas. Los lagartos gigantes no tienen más remedio que buscar comida en otros lugares. Vivir tan cerca de la gente está destinado a acabar en conflicto. Son atraídos a las comunidades rurales por la promesa de comida. Las cabras y los pollos domesticados son comidas fáciles para los lagartos, y aunque los humanos no son su presa típica, atacarán si se sienten amenazados o si están muy hambrientos. Al parecer, los dragones de Komodo que atacaron a Mohamed aquel día eran precisamente eso, lo que provocó su encuentro con un
indomable.